Hola, hoy quiero platicarles en unos minutos cuáles son algunos tips importantes para realizar un buen interrogatorio. Y bueno, en principio debemos recordar que no debemos hacer preguntas que están prohibidas por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque si realizamos este tipo de preguntas, la contraparte nos va a objetar, nos va a interrumpir nuestro ejercicio y además seguramente el juez se la va a dar por válida y tendremos que repreguntar o cambiar de tema, etcétera. Entonces, lo mejor es ir con un interrogatorio bien preparado para que no nos estén objetando todo el tiempo, parando nuestro ejercicio, ya que cada vez que hacen estas conductas, pues también como que cortan la organización de todo y el juez también se distrae con las objeciones que hace la contraparte. Recuerden que aunque hagamos preguntas correctas, siempre la contraparte puede ser, no en todos los casos, pero puede que nos objete para sacarnos como de nuestro ejercicio y ponernos nerviosos o que ya no recordemos la siguiente pregunta o que el juez se distraiga. O sea, recordemos que al final de cuentas estamos tratando con personas, todos somos en el Ministerio Público, la defensa, el juez, todos somos personas y si nos distraemos y vamos a otros asuntos, pues se nos va la onda de lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces tratemos de hacer nuestros ejercicios lo más pulcro y técnicos posibles para que la otra parte no tenga de dónde agarrar para distraernos o para cortarnos. ¿Ok? ¿Qué nos dice nuestro Código Nacional? Que no podemos hacer preguntas ambiguas o poco claras, es decir, preguntas confusas que no se entiendan y que el testigo a lo mejor no pueda realmente entender. Tampoco podemos hacer preguntas argumentativas, preguntas que ya estén diciéndonos o que lleven consigo, mejor dicho, un argumento en la pregunta, es decir, usted realizó esta conducta porque estoy dando ya un porqué, una razón de por qué realizó esa conducta. Entonces, esas preguntas son objetables. ¿Qué otras preguntas? Compuesta. Una pregunta compuesta que lleve dos hechos en la misma pregunta es objetable porque probablemente el testigo no sepa a qué nos está diciendo que sí o a qué nos está diciendo que no. Entonces, tenemos que tener cuidado de no hacer estas preguntas. En interrogatorio tampoco debemos hacer preguntas sugestivas, como sí se puede en contrainterrogatorio, porque no debemos sugerirle o darle la información al testigo. En el contrainterrogatorio, recuerden, el abogado es el que tiene que llevar como las riendas de todo el ejercicio y en el interrogatorio, aunque nosotros llevamos la organización y guiamos al testigo, el testigo es el que nos debe brindar toda la información que necesitamos para nuestra teoría del caso. Entonces, evitemos hacer este tipo de preguntas que no nos permite el Código Nacional y hacer preguntas directas y preguntas abiertas. Claro que vamos a centrarnos en la información importante que nos vaya dando el testigo. ¿Okay? De lo que nos va diciendo el testigo, nosotros lo vamos guiando con la siguiente pregunta y centrándonos en la información que resulte relevante para nosotros y para lo que queremos acreditar, ya seamos fiscalía o seamos defensa. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que guiar a nuestro testigo para centrarlo en los temas relevantes. El testigo tiene que hablar, sí, el testigo es el importante, el testigo nos tiene que dar la información, sí, pero no olvidemos siempre el punto de nuestro interrogatorio y es conseguir información que sea importante para nosotros y que nos ayude a nuestra teoría del caso, porque muchas veces los testigos tienen muchas cosas que decir de los hechos y tal vez no hablan de los puntos que nosotros necesitamos para poder acreditar nuestra teoría del caso. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Empezar por una pequeña acreditación, sobre todo cuando hablamos con peritos o con expertos. ¿Por qué? Porque es importante que el juez sepa que esta persona que viene a hablar de cierto tema lo conoce, lo ha estudiado, tiene cursos, tiene capacitación, etcétera, ¿no? Entonces es importante empezar con esta acreditación. También con testigos que no sean expertos o que no sean peritos, también tenemos que realizar esta acreditación, por ejemplo, de credibilidad o de que no va a hablar porque tiene cierta relación con tal persona. Todos estos puntos son importantes y es bueno empezar con ello porque el juez empieza a ver con quién está tratando. Recordemos que este principio, otro de los principios que rigen el sistema es el de inmediación. ¿Por qué? Porque antes sabemos que se acostumbraba a que el juez no se encontraba en las audiencias, ¿no? Y ahora pues ahí tiene que estar.
tiene que ver al testigo, porque también la forma de expresarte, la forma no verbal de expresarte, le dice mucho al juez o al tribunal de enjuiciamiento y juicio oral de si la persona puede ser confiable o no, si se le debe dar tal credibilidad o no. Entonces, la acreditación es sumamente importante. Después, yo considero que es importante empezar con lo general e irnos acercando a lo específico. Por ejemplo, si tenemos a un perito que hizo un dictamen en dactiloscopía, es importante primero que nos explique qué hace él, por ejemplo, sus funciones en el trabajo, que es parte de la acreditación, cómo hace sus informes, qué contienen sus informes, y ya después centrarnos en el caso en concreto. Una vez que ya se ha escuchado y que el juez o el tribunal de enjuiciamiento ha escuchado cómo se realiza un informe en dactiloscopía, qué partes lleva, qué pone en sus conclusiones, cómo realiza su análisis, pues ya va a estar en más posibilidades de entender cómo realizó en específico el informe del caso en concreto. Entonces, acreditación general y nos vamos a lo particular. Cuando ya haya explicado esto, entonces sí ya le hacemos preguntas del caso en concreto y que nos vaya explicando cómo realizó el análisis y a qué conclusiones llegó. Las conclusiones normalmente siempre van a ser lo más importante que va a decir el testigo que apoya nuestra teoría del caso. Entonces, en general, los tips que yo les doy es usar preguntas directas que no son sugestivas. Es decir, usted conoce al señor Andrés. Tal vez algunos abogados van a decir, no, es una pregunta sugestiva, pero no, es una pregunta directa que solamente tiene como respuesta un sí o no, y el testigo puede decir sí, no lo conozco o no lo conozco. O abiertas, ¿no? ¿Qué pasó el día tal? ¿Con quién se encontraba? Y así, conforme él nos vaya contestando, de ahí nosotros vamos sacando las siguientes preguntas. Tanto en contra como en inter es bueno siempre ir preparado, pero debemos recordar que no todo está escrito. Puede haber alguna objeción y aunque nosotros hagamos una pregunta correcta, a lo mejor el juez determina que sí, nuestra pregunta realmente es objetable y nos obliga a reformular. Entonces, a pesar de que vayamos preparados, siempre tenemos que tener esta capacidad de poder improvisar y de poder sacar preguntas en ese momento de la información que ya nos dio el testigo, siempre teniendo en cuenta a dónde queremos llegar. Siempre que pasemos a un testigo, ya sea fiscalía o defensa, tenemos que tener claro el fin que queremos conseguir con ese testigo y entonces va a ser muy fácil que en el momento podamos hacer nuestras preguntas encaminadas a ese fin. Entonces, este es otro tip. Siempre tengan un fin de a qué quieren llegar con sus testigos. ¿Ok? Esto va a ser más fácil que puedan hacer preguntas realmente efectivas para llegar a estas conclusiones que necesitamos. Ahora, recuerden organizar la información. Me parece que esta forma de organizar de general a particular puede hacer que al juez le quede más claro, porque al final es una persona como tú, como yo, como todos los que estamos en la audiencia, y siempre que demos la información más diluida, la información más organizada, se va a entender mejor y será más fácil, que resuelva a nuestro favor si entiende lo que le queremos decir, entiende lo que queremos del testigo y entiende si realmente conseguimos la información que necesitábamos del testigo. Entonces, espero que estos consejos les puedan ayudar en su vida profesional o académica y vamos a seguir hablando de diversos temas que pueden ser de su interés.